Todo comenzó con una llamada inesperada a las 2 de la madrugada. La alarma sonó fuerte en mi habitación, como una campana de iglesia durante un incendio. Me levanté de un salto, aún medio dormido, y me vestí rápidamente con el uniforme de operaciones especiales. Sabía que una llamada a esa hora significaba problemas serios y mi corazón empezó a latir más rápido de lo normal. La sede de operaciones especiales estaba a solo unas manzanas de mi apartamento. Corrí hasta allí, bajo la fría luz de las farolas, y me encontré con otros 5 soldados a la entrada. Todos éramos parte del mismo equipo de élite, entrenados para misiones de alto riesgo y operaciones encubiertas. No era frecuente que nos llamaran a todos en medio de la noche, así que algo grave debía estar pasando. Cuando entré en la sala de conferencias, noté de inmediato la tensión en el aire. El comandante estaba allí, de pie, con los brazos cruzados y un semblante serio. Su uniforme impecable y sus ojos duros como el acero eran signos claros de que la situación era crítica. Nos sentamos en silencio, esperando instrucciones. «Caballeros», dijo el comandante, con voz grave. «Hemos perdido contacto con una base militar subterránea. Está ubicada en una zona remota, en un bosque. No hemos tenido señales de vida ni comunicaciones durante semanas y el último mensaje es ininteligible, eso es preocupante». El silencio se apoderó de la sala. El comandante encendió el proyector y mostró un mapa con la ubicación exacta de la base. Era un lugar secreto, escondido de la vista del público y con tecnología avanzada de comunicaciones. El hecho de que estuviera en silencio significaba que algo había salido muy mal. «Su misión es simple», continuó el comandante. «Deben entrar en la base, investigar qué ha sucedido, y, si es posible, traer respuestas. Esta misión es altamente confidencial. No queremos que el público se entere de esto. Tengan cuidado, podrían enfrentarse a peligros desconocidos». La sensación de incertidumbre creció dentro de mí. Nunca habíamos recibido una misión con tan pocos detalles. Normalmente, teníamos información detallada sobre el objetivo, las amenazas y los procedimientos. Pero esta vez, solo teníamos un mapa y una advertencia para ser cautelosos. El comandante comenzó a repartir el equipo y las instrucciones detalladas. 6 soldados altamente entrenados, cada uno especializado en un área diferente. Teníamos a nuestro francotirador, especialista en minas, médico de combate, experto en comunicaciones, especialista en armas pesadas y yo. Cada uno de nosotros sabía lo que debía hacer, pero la falta de información nos ponía nerviosos. «Saldrán en 1 hora», sentenció el comandante. «El helicóptero los llevará a las coordenadas exactas, pero a partir de ahí estarán solos. Recuerden, esta misión es confidencial. No deben hablar de ella con nadie fuera de este equipo. Buena suerte». Con esas palabras, el comandante se retiró, dejándonos a nosotros para prepararnos. Todos nos miramos con seriedad, conscientes de que esta misión podría ser más peligrosa de lo que imaginábamos. Había algo en la mirada del comandante, que me decía que estábamos entrando en un terreno muy peligroso. El helicóptero nos recogería en una zona cercana, así que reunimos nuestro equipo y nos dirigimos hacia la pista de aterrizaje. El viento frío de la noche soplaba con fuerza, y las sombras parecían moverse entre los árboles. Sabía que mis hombres confiaban en mí, y yo debía mantener la calma y el control. Nos esperaba una misión secreta, y no sabíamos qué encontraríamos al otro lado. Con el helicóptero rugiendo de fondo, me preparé para liderar a mi equipo en esta misteriosa misión. El silencio de la base subterránea era un presagio de que algo aterrador nos esperaba, pero estábamos listos para enfrentarnos a lo que fuera necesario. El helicóptero dejó al equipo en un claro, en medio de un bosque denso y oscuro. El viento susurraba a través de los árboles, y el susurro se convertía en un murmullo inquietante. Era el tipo de bosque del que se cuentan leyendas y se inventan historias de miedo para asustar a los niños. Las copas de los árboles se cernían sobre nosotros como gigantes sombríos y las sombras parecían alargarse y retorcerse con cada ráfaga de viento. El equipo formó en silencio, las armas listas, mientras avanzábamos hacia el túnel de acceso a la base. Habíamos recibido coordenadas exactas, pero en la oscuridad,
era fácil perderse. El suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas, y cada paso producía un crujido suave pero inquietante. El especialista en comunicaciones, Torres, intentó usar el radio para comunicarse con la base de operaciones, pero todo lo que obtuvo fue estática y distorsiones. Era como si algo estuviera interfiriendo con las señales. No puedo contactar con nadie, dijo, frunciendo el ceño mientras ajustaba su equipo. Algo está bloqueando la señal. El ambiente era inquietante, la luz de la luna apenas llegaba a través del dosel de árboles, creando sombras que parecían moverse con vida propia. El bosque estaba en silencio, demasiado para ser natural. No se escuchaban pájaros ni animales nocturnos, solo el susurro del viento y el crujido de nuestras pisadas. Finalmente, encontramos la entrada del túnel. Era un portal oscuro y repulsivo, rodeado de roca y enmarcado por vigas de metal. Las luces del túnel parpadeaban débilmente, como si lucharan por mantenerse encendidas. Había algo en el aire, una sensación de presión y densidad que me hacía sentir incómodo. Era como si el túnel respirara, inhalando y exhalando un aire frío y opresivo. Nos adentramos en el túnel, y la temperatura cayó drásticamente. El aire era frío, mucho más frío de lo que debería ser en esa época del año. Los soldados se miraron entre sí, notando el cambio. Nadie dijo nada, pero todos estábamos alerta. El túnel se extendía hacia abajo, en una pendiente suave, y a medida que avanzábamos, la oscuridad se volvía más espesa. Las luces parpadeaban cada vez más, y algunas se apagaban por completo, dejándonos en total oscuridad durante unos segundos. El especialista en minas, Johnson, encendió una linterna, pero incluso eso parecía insuficiente para iluminar el camino. La atmósfera era opresiva, y el eco de nuestros pasos rebotaba en las paredes de manera extraña, como si hubiera algo más en el túnel, algo que no podíamos ver. El túnel parecía interminable, y la sensación de claustrofobia crecía con cada paso. El viento ya no se oía fuera, y el silencio absoluto solo aumentaba nuestra incomodidad. A medida que descendíamos más, una extraña sensación de estar siendo observados se apoderó de mí. Era como si hubiera ojos en la oscuridad, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Torres intentó una vez más contactar con la base, pero la señal seguía distorsionada y llena de estática. No hay manera de comunicarme con el exterior, dijo, con un tono de preocupación en su voz. Asentí con seriedad. Sigamos avanzando, dije, con voz firme pero cautelosa. Mantened los ojos abiertos y las armas listas. No sabemos qué vamos a encontrar. El túnel parecía volverse más estrecho, y las luces parpadeaban cada vez con mayor intensidad. El frío era penetrante, y la sensación de opresión crecía con cada paso. Todos sabíamos que algo no estaba bien, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El túnel se adentraba en lo desconocido, y nosotros estábamos a punto de descubrir qué oscuros secretos albergaba. Al final nos llevó a la entrada de la base, una gruesa puerta de metal que estaba entreabierta, colgando por uno de sus goznes. El metal estaba oxidado y desgastado, como si hubiera estado abandonado durante años, pero sabíamos que la base había estado activa hasta hacía unas semanas. La luz de emergencia brillaba con un tono rojizo débil, proyectando sombras inquietantes por todo el pasillo. El equipo se movió con precaución, en formación táctica, avanzando lentamente por el corredor principal. El suelo estaba cubierto de escombros, papeles, partes de maquinaria y fragmentos de lo que parecían ser muebles rotos. La atmósfera era pesada, casi como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. La base estaba en completo desorden, y no había señales de personal por ninguna parte. El francotirador, Jennings, con su rifle listo, escaneando las sombras a cada paso. El especialista en minas, Johnson, estaba a su lado, su linterna iluminando el camino mientras avanzábamos. El resto del equipo se movía en formación cerrada, atentos a cualquier sonido o movimiento. Había algo inquietante en el silencio absoluto de la base. No se escuchaba el zumbido habitual de la maquinaria ni el murmullo de la actividad humana. Era como si a todo el lugar le faltara vida. La falta de sonido era como si estuviéramos completamente aislados del mundo exterior.
A medida que avanzábamos por el corredor principal, noté algo extraño en las paredes. Había marcas, profundas y alargadas, como si algo con garras las hubiera rasgado. ¿Qué diablos ha hecho esto?, murmuré, pasando la mano por una de las marcas. El metal estaba arañado y desgarrado, señal de que algo fuerte y violento había pasado por allí. Seguimos avanzando, pero cada paso parecía llevarnos a un lugar más inquietante. Las luces de emergencia parpadeaban, lanzando sombras que se movían por las paredes y el techo. La sensación de ser observados crecía por momentos, como si algo o alguien estuviera acechando en las sombras. Encontramos una sala de control, pero estaba completamente destrozada. No había señales del personal. Era como si todos hubieran desaparecido de repente, dejando solo el caos a su paso. Torres intentó conectar algunos de los equipos para obtener más información, pero todo estaba dañado. No hay forma de saber qué pasó aquí, dijo, con frustración en su voz. Esto está completamente destruido. El médico de combate, Roberts, notó algo más preocupante. Había manchas de fluidos en el suelo, algunas recientes, otras ya secas. Parece que ha habido una lucha aquí, anunció, examinando las manchas. Pero no veo cuerpos ni signos de personas. ¿Dónde está todo el mundo? La falta de respuestas solo aumentaba la tensión. La base parecía un lugar fantasma, un escenario de caos sin ningún indicio de lo que había sucedido. Decidí que debíamos explorar más a fondo, tratando de encontrar alguna pista que explicara la desaparición del personal. El equipo se movió hacia los pasillos laterales, donde el desorden era aún más evidente. Puertas arrancadas, habitaciones vacías y equipos completamente destrozados. Había un rastro que se adentraba en uno de los corredores, y decidí seguirlo. Manteneos alerta, ordené, con voz baja pero firme. Algo aquí no está bien, y necesitamos saber qué es. La base fantasma se extendía ante nosotros, un laberinto de corredores oscuros y desordenados. Cada paso nos acercaba al misterio, pero también al peligro. El equipo se movía con cautela, las armas listas, sabiendo que cualquier cosa podía salir de las sombras. Un rastro nos guió por el laberinto de pasillos oscuros y destrozados. Era un hilo fino, apenas visible bajo la luz de emergencia y el parpadeo de nuestras linternas, pero lo seguimos con determinación. La base parecía desmoronarse a nuestro alrededor, las paredes agrietadas y los suelos cubiertos de escombros creaban un ambiente de caos y abandono. La tensión en el equipo era evidente, como un nudo apretando cada vez más en el pecho. Yo iba el primero, el rifle listo, y los ojos atentos a cada rincón y sombra. El rastro se deslizaba por el suelo, serpenteando entre escombros y fragmentos de maquinaria. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío, casi helado, y el eco de nuestros pasos resonaba por los corredores. El pasillo principal se dividía en varias direcciones, pero el rastro nos llevó a una puerta metálica entreabierta. Estaba abollada, como si algo la hubiera forzado desde el interior. Johnson empujó la puerta con cautela, descubriendo una sala completamente destrozada. Había muebles rotos, equipos electrónicos desmantelados y más marcas de garras en las paredes. Parecía que una bestia furiosa había pasado por allí, dejando solo destrucción. Esto es un desastre, murmuró Jennings, mientras exploraba la sala con su linterna. ¿Qué pudo haber hecho todo esto? Nos movimos por la sala, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que había sucedido. Encontramos señales de lucha, pero ningún cuerpo ni evidencia del personal desaparecido. Era como si todos hubieran sido borrados del mapa, dejando solo este rastro inquietante. El rastro continuaba hacia una serie de habitaciones al final del pasillo. A medida que nos acercábamos, la sensación de ser observados crecía. El aire era más frío aquí, y las luces de emergencia parpadeaban con más frecuencia. El equipo estaba alerta, con las armas listas, sabiendo que algo podía surgir de las sombras en cualquier momento. La primera habitación que exploramos estaba completamente vacía, pero mostraba signos de lucha. Había huellas en el suelo, algunas de zapatos y otras de garras. El mobiliario estaba destrozado, y el techo tenía marcas de arañazos profundos.
Era un lugar de caos, pero sin ninguna señal de las personas que solían trabajar allí. La siguiente habitación era aún más extraña. Los equipos electrónicos estaban desmantelados y esparcidos por el suelo, como si alguien los hubiera destruido intencionadamente. Había cables colgando del techo y pantallas rotas por todas partes. La sensación de caos era abrumadora, y el frío en el aire solo aumentaba el sentimiento de que algo no estaba bien. Finalmente, llegamos a la última habitación del pasillo, una especie de laboratorio. Aquí, el rastro se hacía más intenso, y el aire era más denso, casi como si fuera difícil respirar. Al entrar, vimos una enorme jaula en el centro de la habitación. Estaba rota, sus barras dobladas y el metal desgarrado, como si algo hubiera escapado por la fuerza. ¿Qué diablos es esto?, preguntó Torres, mientras se acercaba a la jaula. Me moví hacia una mesa cercana, donde había una pila de documentos. Los documentos estaban manchados de fluidos, pero uno de ellos tenía un encabezado claro: Proyecto Espectro de las Sombras. Leí en voz alta parte del documento, revelando detalles inquietantes sobre un experimento clasificado para crear un críptido mitológico conocido como Espectro de las Sombras. El experimento implicaba ingeniería genética avanzada y tecnología de camuflaje, diseñada para hacer que la criatura fuera invisible al ojo humano. La documentación sugería que el críptido era extremadamente peligroso y que había sido creado para propósitos militares. Esto explica las marcas de garras y el desorden, dije, con el ceño fruncido. Pero, ¿dónde está todo el personal? ¿Y dónde estaba la criatura? El descubrimiento del experimento clasificado solo aumentó nuestras preocupaciones. La base estaba en ruinas y una criatura peligrosa estaba suelta. El equipo se dio cuenta de que ahora estábamos nosotros contra algo que no podíamos ver y la tensión creció. El rastro nos había llevado a esta jaula rota y a una verdad inquietante: estábamos siendo cazados por un críptido peligroso, y nuestras probabilidades de supervivencia eran cada vez más escasas. La jaula estaba hecha de barras de acero gruesas, del tipo que uno esperaría ver en un zoológico de máxima seguridad. Pero las barras estaban dobladas y desgarradas, como si hubieran sido forzadas con una fuerza tremenda. Había fragmentos de metal por todo el suelo, y las luces parpadeantes creaban sombras espeluznantes que se movían alrededor de la jaula, proyectando siluetas sin forma en las paredes. El equipo se acercó con precaución, sabiendo que cualquier cosa lo suficientemente fuerte como para destrozar una jaula así era algo a lo que no queríamos enfrentarnos. Mientras yo buscaba más documentos que nos dieran pistas sobre lo que había sucedido. Había papeles esparcidos por todo el laboratorio, algunos manchados, otros arrugados y rotos. El lugar era un caos absoluto, como si hubiera habido un estallido de violencia. «Esto no tiene sentido», murmuró Johnson, mientras examinaba la jaula. «¿Qué clase de criatura podría hacer esto?» Recogí un documento que estaba medio oculto bajo un trozo de metal. Era un informe técnico con diagramas y notas sobre el proyecto Espectro de las Sombras. Lo leí en voz alta, y lo que ponía fue más aterrador de lo que esperábamos. «Esto es una locura», dijo Torres, mientras revisaba el documento. «¿Están diciendo que intentaron crear un críptido y ahora está suelto en la base?» «Parece que sí», respondí, mirando la jaula. «Y si esto es cierto, tenemos un gran problema. Una criatura invisible y peligrosa es el peor enemigo al que nos podríamos enfrentar». La información que teníamos nos dejó más preguntas que respuestas. La base estaba en completo desorden, el personal había desaparecido y ahora sabíamos que había una criatura invisible suelta en algún lugar. El frío en el laboratorio se hacía más intenso, y todos comenzamos a sentirnos observados, como si la criatura estuviera cerca. «Debemos tener mucho cuidado», dije, con voz firme. «Este críptido puede estar en cualquier lugar, y ni siquiera sabremos que está allí hasta que sea demasiado tarde». Nos movimos con cautela por el laboratorio, buscando más pistas. Había equipos electrónicos desmantelados, y más marcas de garras en las paredes. La jaula nos recordaba constantemente el peligro en el que nos encontrábamos, y el hecho de que el críptido pudiera ser invisible solo aumentaba nuestra ansiedad. Jennings mantuvo su rifle apuntando a las sombras,
listo para disparar si algo se movía. Pero el problema era que no sabíamos qué estábamos buscando. El críptido podía estar a nuestro lado y no lo sabríamos hasta que fuera demasiado tarde. Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí y alertar a la base de operaciones, dijo Roberts. Si este críptido sale al exterior, podría ser un desastre. Estuve de acuerdo, pero sabíamos que salir de la base sería peligroso. El túnel de acceso era estrecho y oscuro, y el críptido podía estar en cualquier lugar, esperando el momento oportuno para atacar. Además, no teníamos forma de comunicarnos con el exterior, ya que las señales de radio estaban distorsionadas y bloqueadas. Primero necesitamos más información, sentencié. Vamos a explorar el resto del laboratorio y ver si encontramos algo más que nos ayude a entender esta criatura y cómo detenerla. Con la jaula como telón de fondo, el equipo se movió con cautela por el laboratorio, sabiendo que el críptido estaba suelto y que nuestra misión ahora era no solo encontrar respuestas, sino también sobrevivir. El aire frío y el parpadeo de las luces creaban un ambiente de terror, y cada paso que dábamos nos acercaba más al peligro. El laboratorio era un lugar lleno de secretos oscuros, y teníamos que desentrañarlos antes de que fuera demasiado tarde. Nos dividimos en dos grupos, uno para explorar el laboratorio y el otro para buscar posibles rutas de escape. Había tensión en el aire, y el frío parecía intensificarse con cada paso que dábamos. Me quedé en el laboratorio con Murphy y Torres. El resto del equipo se dirigieron a explorar otros pasillos para encontrar una salida. El laboratorio estaba lleno de escombros, papeles y equipo destruido. El parpadeo de las luces y el eco de nuestras pisadas añadían un toque surrealista al lugar. A veces, las sombras se movían de forma extraña, como si algo nos estuviera observando. ¿Has escuchado eso?, preguntó Murphy, su voz apenas audible por el susurro del viento que se colaba por las ventanas rotas. Me detuve y escuché, pero no oí nada. El silencio era inquietante, interrumpido solo por el zumbido ocasional de un cable suelto o el crujido del metal bajo nuestros pies. Murphy estaba nervioso, lo cual no era común en él. Era un tipo grande y fuerte, acostumbrado a enfrentarse a situaciones peligrosas sin inmutarse. Sin embargo, algo en este lugar le ponía los pelos de punta. Tal vez era el frío, o la sensación de ser observado, pero el miedo estaba empezando a filtrarse en nuestros corazones. Será mejor que sigamos moviéndonos. Intenté calmarle. Tenemos que encontrar más información antes de que los demás regresen. Empecé a notar un patrón en el aire, cada vez que una ráfaga helada pasaba, las luces parpadeaban con más intensidad. Era como si el frío estuviera conectado con la criatura, como si su presencia afectara el entorno de alguna manera. Torres estaba tratando de recuperar información de un terminal dañado, pero el ruido estático y las interferencias hacían imposible cualquier comunicación. De repente, un susurro bajo y escalofriante recorrió el laboratorio. Nos detuvimos en seco, mirando a nuestro alrededor. No sabíamos de dónde venía, parecía provenir de todas partes. Era como el susurro de un viento frío, pero con un tono siniestro, como si alguien nos estuviera observando y burlándose de nosotros. ¿Qué diablos es eso?, preguntó Murphy, levantando su arma y girando en círculo, buscando algo a lo que apuntar. El frío era más intenso ahora, y las luces parpadeaban con furia, sumiendo el laboratorio en una danza de sombras. De pronto, una ráfaga de viento helado recorrió el laboratorio, levantando papeles y haciendo que las luces parpadearan con violencia. Antes de que pudiera reaccionar, algo golpeó a Murphy con una fuerza increíble. Fue como si un fantasma lo hubiera embestido. Su cuerpo salió volando hacia atrás, chocando contra una pared con un estruendo ensordecedor. Torres y yo apuntamos nuestras armas hacia donde creíamos que estaba la criatura, pero no había nada. Solo vimos el movimiento de la ráfaga helada y escuchamos el susurro desvaneciéndose. Murphy estaba tendido en el suelo, gravemente herido, pero consciente. Había un corte profundo en su pecho, como si algo invisible lo hubiera atacado con garras afiladas. «Murphy», grité, corriendo hacia él. Torres mantuvo su arma lista, pero no había nada a la vista. El frío se desvaneció tan rápido como había llegado, y el laboratorio volvió a sumirse en el silencio.
Ayúdame a levantarlo. Le dije a Torres, mientras intentaba estabilizar a Murphy. La herida era grave, el golpe lo había dejado sin aliento, pero seguía consciente. El equipo de primeros auxilios que llevábamos no era suficiente para tratar heridas tan graves, pero hicimos lo mejor que pudimos, deteniendo hemorragia y mantenerlo estable. El ataque nos dejó en estado de shock. La criatura era real y no había forma de saber cuándo atacaría de nuevo, su invisibilidad la hacía aún más peligrosa. El resto del equipo regresó, cuando vieron a Murphy herido, supieron de inmediato que estábamos en una situación crítica. Tenemos que conseguir lo máximo de información antes de salir de aquí. Anuncié. El críptido nos está cazando, y no sabemos dónde está ni cuándo volverá a atacar. El equipo se preparó para moverse, sabiendo que cada segundo en esa base era un riesgo. El primer ataque había sido devastador, y todos estábamos en alerta máxima. El ataque a Murphy fue el detonante que nos hizo entender que estábamos en una carrera contra el tiempo. El críptido era real, invisible y extremadamente peligroso. Sabíamos que, si no encontrábamos una manera de detenerlo, estaríamos en un peligro constante. Tomé la decisión de dividir al equipo para cubrir más terreno y obtener información sobre el experimento y la criatura. Murphy se había desmayado, así que lo dejamos en un rincón, junto con un soldado de confianza, para volver por su cuerpo cuando pudiéramos. El tiempo era crucial y la base era demasiado grande para explorarla en equipo. Torres y yo nos dirigimos al ala oeste, mientras que Roberts, Jennings y Johnson fueron al ala este. A medida que avanzábamos, Torres intentaba establecer contacto con la base de operaciones, pero las señales de radio seguían distorsionadas. El críptido parecía tener algún tipo de efecto sobre la tecnología, como si su presencia alterara el entorno de manera que no entendíamos. Las luces parpadeaban y el zumbido de los cables eléctricos era cada vez más fuerte, creando un ambiente de tensión constante. El ala oeste estaba en ruinas. Había escombros por todas partes, y las puertas estaban arrancadas de sus bisagras. Torres y yo exploramos habitación por habitación, buscando cualquier pista sobre el críptido o sobre posibles rutas de escape. Cada paso era un riesgo, y el eco de nuestros movimientos resonaba por los pasillos oscuros. En una de las habitaciones, encontramos más documentos sobre el experimento. Estaban en mal estado, con manchas y marcas de garras, pero logramos rescatar algunos fragmentos útiles. Los documentos hablaban sobre la creación del críptido y sus características, invisibilidad, velocidad y fuerza sobrehumana. También mencionaban algo sobre un dispositivo de contención que podía usar cambios bruscos de temperatura para atrapar a la criatura, pero no estaba claro cómo funcionaba. Mientras leíamos los documentos, escuchamos un ruido extraño. Era un susurro, como el viento pasando por un túnel estrecho, pero tenía un tono siniestro, casi como si fuera un lamento. Torres y yo nos quedamos en silencio, escuchando, tratando de identificar la fuente del ruido. El susurro se hizo más fuerte, y sentimos una ráfaga de frío que recorrió el pasillo. Era la señal de que el críptido estaba cerca. ¿Lo escuchas?, susurró Torres, sus ojos llenos de temor. Asentí con la cabeza, manteniendo mi rifle listo. Sabíamos que el críptido podía atacar en cualquier momento, y no teníamos forma de verlo. Avanzamos lentamente por el pasillo, con nuestras linternas iluminando el camino. Las sombras se movían de manera inquietante, como si algo se deslizara entre ellas. Cada paso era un paso hacia lo desconocido, y el susurro persistente solo aumentaba nuestra ansiedad. El tiempo era crucial, y sabíamos que la criatura se volvía más agresiva con cada momento que pasaba. Nos comunicaron por radio que el ala este estaba en un estado similar al oeste, desorden total, equipos destrozados y más marcas de garras en las paredes. No habían encontrado ninguna salida segura, y el miedo de ser atacados aumentaba con cada paso que daban. Torres y yo llegamos a una intersección de pasillos, y fue allí donde la temperatura cayó drásticamente. El susurro se hizo más fuerte, como terribles e insondables palabras que resonaba en el aire. Nos detuvimos, apuntando nuestras armas hacia las sombras, pero no había nada visible. El críptido estaba cerca, pero no podíamos verlo. Tenemos que volver, dije a Torres, sabiendo que quedarse quietos era una invitación al desastre.
Debemos reunirnos con el resto del equipo y pensar en una estrategia. Comenzamos a retroceder lentamente, pero el frío se intensificó aún más. El susurro parecía reírse de nosotros, como si la criatura estuviera disfrutando del juego. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo, el críptido probablemente planeaba su próximo ataque. El equipo estaba en peligro, y el miedo era nuestra peor amenaza. Teníamos que mantenernos unidos y actuar rápido, porque el críptido no nos daría otra oportunidad. La base se había convertido en un campo de caza, y el tiempo corría en nuestra contra. Decidido a entender más sobre el críptido y su origen, sugerí buscar la sala de servidores de la base, donde se suponía que estaban almacenados los datos más confidenciales sobre el experimento. El problema era que la base era un laberinto de pasillos oscuros y en ruinas. El críptido se movía libremente, atacando cuando menos lo esperábamos, y cada paso que dábamos era un riesgo. Aún así, no teníamos opción. La sala de servidores podría contener la información necesaria para entender cómo controlar o detener al críptido. Nos movimos en silencio, con las armas listas, mientras seguíamos el plano que habíamos encontrado en el laboratorio. El frío era persistente, y el parpadeo de las luces creaba un ambiente irreal. A medida que avanzábamos, escuchábamos susurros, como si el viento se deslizara por los pasillos. El críptido estaba allí, en algún lugar, observándonos, esperando el momento adecuado para atacar. Fuimos a través de varios pasillos hasta que llegamos a una puerta metálica cerrada con un teclado de seguridad. El teclado estaba roto, pero usé mis habilidades para abrir la puerta con una herramienta que llevaba conmigo. La puerta se abrió con un chirrido agudo, revelando un pasillo oscuro que conducía a la sala de servidores. Entramos con cautela, iluminando el camino con nuestras linternas. La sala de servidores estaba llena de máquinas de última tecnología, pero muchas estaban dañadas o completamente destruidas. Había cables colgando del techo y chispas ocasionales que añadían un toque siniestro al ambiente. Era evidente que la sala había sido atacada por el críptido, pero esperábamos que aún quedara algo útil. Torres comenzó a revisar los servidores, tratando de encontrar datos que no estuvieran completamente destruidos. Mientras lo hacía, patrullábamos la sala, atentos a cualquier movimiento o cambio en el frío del aire. Después de varios minutos, Torres encontró algo. Era un conjunto de archivos clasificados, protegidos por múltiples capas de seguridad. Creo que puedo acceder a esto, dijo, trabajando rápidamente para descifrar las contraseñas y desbloquear los archivos. Era un proceso lento y complicado, y cada segundo que pasaba nos hacía sentir más nerviosos. Sabía que el críptido estaba cerca, acechando, y cada ruido o movimiento extraño nos ponía en alerta máxima. El susurro en el aire se hacía más fuerte, como si el críptido estuviera jugando con nosotros. Finalmente, Torres logró desbloquear los archivos y comenzó a leer en voz alta. Los datos confirmaban lo que ya sabíamos. Los documentos describían experimentos para replicar las habilidades de criaturas mitológicas y aplicarlas para usos militares. Pero había algo más. Torres leyó una parte del documento que hablaba sobre el comportamiento del críptido. Dice aquí que la criatura se vuelve más agresiva a medida que se alimenta. Explicó. Si ha estado cazando en la base, eso podría explicar por qué está atacando con más frecuencia. Eso significa que cuanto más tiempo estemos aquí, más peligroso será. Tenemos que encontrar una forma de salir o de detener a la criatura antes de que se vuelva aún más agresiva. Tomé la decisión de buscar una salida de inmediato, sabiendo que la criatura no nos daría otra oportunidad. Hice una señal para avanzar rápidamente, sabiendo que no podíamos quedarnos en la sala de servidores por más tiempo. Si el críptido nos encontraba allí, estaríamos atrapados sin salida. Nos movimos en formación, las armas listas, con la tensión acumulándose con cada paso. Sabíamos que el críptido podría atacar en cualquier momento. Justo cuando llegamos a la puerta, el frío se intensificó de golpe, como si una ráfaga de viento helado nos golpeara de frente. El susurro se convirtió en un grito estridente, y las luces parpadearon con violencia antes de apagarse por completo. ¡Cuidado!, grité mientras el críptido embestía desde la oscuridad. Todo ocurrió en un instante. La criatura era extremadamente rápida,
un borrón invisible que se movía entre nosotros. Solo vimos una sombra, un movimiento rápido, antes de que la criatura atacara. Torres, que estaba en la retaguardia, fue el primero en reaccionar. Gritó y disparó varias veces en dirección a la sombra, pero la criatura era demasiado rápida. Se movió como un rayo, y antes de que pudiéramos reaccionar, Jennings fue arrojado contra la pared con una fuerza brutal. El sonido de su cuerpo golpeando el metal fue ensordecedor. Todos nos volvimos para ayudarlo, pero Jennings nos gritó que corriéramos. «¡Salid de aquí! ¡Ahora!». Su voz estaba llena de dolor, pero también de determinación. Sabía que estaba luchando para darnos tiempo para escapar. Intenté ayudar a Jennings, pero el críptido se movió de nuevo, una ráfaga de frío que parecía envolvernos a todos. Jennings disparó una ráfaga final antes de ser arrojado al suelo, inmóvil. La caída de Jennings nos dio un momento de ventaja, y no dudé. «¡Corred!», grité, tomando la delantera mientras nos dirigíamos hacia la salida. La emoción del momento era abrumadora. Jennings había dado su vida para salvarnos, y sabíamos que no podíamos desperdiciar esa oportunidad. Les guié por el pasillo oscuro, con Torres cubriendo nuestra retaguardia. El susurro se convirtió en un rugido, y el frío en el aire se hizo casi insoportable. La criatura estaba enojada, y sabíamos que volvería a atacar. A medida que avanzábamos por el pasillo, les recordé que debíamos seguir moviéndonos. La base era un lugar peligroso, y el críptido estaba decidido a cazar hasta el último de nosotros. El miedo y la tristeza por la pérdida de Jennings se mezclaron con la determinación de sobrevivir. Sabíamos que no podíamos detenernos, no hasta encontrar una forma de salir de esa base maldita. Jennings dejó un vacío que ninguno de nosotros pudo llenar. Fue nuestro amigo, nuestro compañero de armas, y se sacrificó para darnos tiempo para escapar. Pero ahora éramos solo 4, y el críptido estaba más agresivo que nunca. La búsqueda de la salida comenzó de inmediato. Sabíamos que el críptido estaba en algún lugar de la base, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. El frío se había vuelto casi insoportable, y el susurro se escuchaba a lo largo de los pasillos, como si la criatura estuviera siguiéndonos. Nos mantuvimos en formación cerrada, con las armas listas y las linternas apuntando hacia las sombras. La base era un laberinto de corredores oscuros y habitaciones destruidas. Las luces de emergencia apenas iluminaban el camino, y el eco de nuestros pasos resonaba recordándonos que estábamos completamente solos. El primer obstáculo fue una puerta de seguridad que estaba bloqueada. Intentamos forzarla, pero estaba trabada desde el otro lado. Johnson intentó abrirla con una herramienta especial, pero la puerta estaba demasiado dañada. Les indiqué que debíamos buscar otra ruta, sabiendo que cada minuto que estábamos parados era un riesgo. A medida que avanzábamos por el pasillo, encontramos más puertas bloqueadas y sistemas de seguridad fallidos. Las cámaras de seguridad estaban destruidas, y los monitores mostraban solo estática y distorsiones. Era como si la base entera se estuviera destruyendo, y el críptido era el responsable de todo este caos. Torres intentaba comunicarse con la base de operaciones, pero la señal seguía distorsionada. «Sigue sin haber forma de comunicarnos con el exterior», dijo, frustrado. «Estamos completamente aislados». Mantuve la calma, aunque sabía que la situación era crítica. «Debemos encontrar una salida, y rápido», pensé, con firmeza. Si el críptido nos encontrara de nuevo, podría ser el final para todos nosotros. El siguiente obstáculo fue una serie de pasillos bloqueados por escombros. Había partes del techo caídas y estructuras metálicas retorcidas, como si algo enorme las hubiera arrancado. Intentamos abrirnos paso, pero el camino estaba completamente obstruido. Tuvimos que retroceder y buscar otra ruta, todo mientras el frío y el susurro se hacían más intensos. El críptido parecía jugar con nosotros, usando el susurro y el frío para desorientarnos y mantenernos en alerta constante, indicando su capacidad de consciencia e inteligencia, lo cual era aún más aterrador. Después de varias horas de búsqueda, finalmente encontramos un pasillo que parecía conducir a la salida. El susurro se hizo más fuerte, y el frío era tan intenso que se sentía como un golpe de viento helado en la cara.
Torres mantuvo su arma lista, y Johnson estaba preparado para usar minas si era necesario. Cuando pensamos que habíamos encontrado una salida, el críptido atacó de nuevo. Fue rápido, un borrón invisible que se movió entre nosotros. Reaccioné rápidamente, disparando hacia donde creía que estaba la criatura, pero el críptido era demasiado rápido. Se movía como una sombra, esquivando los disparos y golpeando con fuerza brutal. Johnson fue el primero en ser derribado. El críptido lo golpeó con tal fuerza que salió volando contra una pared. Roberts y Torres dispararon sus armas, pero el críptido parecía disfrutar del juego, esquivando cada disparo y lanzando ráfagas de frío que nos congelaban el aliento. Sabíamos que teníamos que encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. El susurro era ensordecedor, y el frío nos envolvía como una niebla, pero seguimos avanzando, sabiendo que el críptido estaba justo detrás de nosotros. La búsqueda de la salida se convirtió en una carrera contra el tiempo. La base estaba en ruinas, y cada paso nos acercaba más al peligro. La búsqueda de la salida nos llevó a través de los pasillos oscuros y destrozados de la base, pero el críptido estaba siempre un paso por delante. El frío se hacía más intenso, y el susurro en el aire parecía burlarse de nosotros. Sabíamos que estábamos en un punto crítico. Si no encontrábamos una forma de detener al críptido, nos cazaría a todos uno por uno. Fue entonces cuando decidí que la única forma de sobrevivir era atrapando al críptido. La idea era arriesgada, pero era nuestra única esperanza. Utilizamos los documentos encontrados en el laboratorio y la sala de servidores para diseñar un plan que implicaba el uso de temperatura y señuelos para atraer al críptido a una zona específica de la base. El objetivo era utilizar la temperatura, que parecía ser parte de la naturaleza del críptido, para crear un entorno en el que pudiéramos contenerlo temporalmente. Explique el plan. Debíamos encontrar un lugar en la base donde pudiéramos controlar la temperatura y crear una trampa con señuelos para atraer al críptido. Sabíamos que la criatura se sentía atraída por el calor humano, así que utilizaríamos fuentes de calor para guiarla hacia la trampa. El plan era peligroso, pero era nuestra única opción. Nos dirigimos hacia una sección de la base que solía ser un área de almacenamiento. Allí, encontramos un gran depósito que podría servir como trampa. El depósito tenía sistemas de control de temperatura y varias entradas, lo que nos permitiría guiar al críptido hacia el interior y luego cerrar las puertas para contenerlo. Asigné tareas a cada miembro del equipo para preparar la trampa. Torres y Johnson se encargaron de preparar las fuentes de calor y distribuirlas a lo largo del camino hacia el depósito. Utilizaron generadores portátiles y equipos eléctricos para crear un rastro de calor que guiaría al críptido hacia la trampa. Mientras tanto, Roberts y yo trabajamos en la configuración del sistema de control de temperatura en el depósito. El proceso fue lento y lleno de tensión. Una vez que el plan estuvo en marcha, nos preparamos para atraer al críptido hacia la trampa. Roberts se encargó de activar las fuentes de calor, creando un rastro que conducía al depósito. Mientras tanto, Torres y Johnson vigilaban el pasillo, listos para reaccionar en caso de un ataque. La tensión era evidente, y cada minuto que pasaba era como una eternidad. El críptido no tardó en aparecer. El frío en el aire se intensificó, y el susurro se convirtió en un rugido bajo y amenazante. Sabíamos que estaba siguiéndonos, atraído por el calor que habíamos creado. Roberts nos indicó que nos moviéramos con cuidado, avanzando lentamente hacia el depósito, mientras el críptido nos seguía a través del rastro de calor. Roberts se movía como un fantasma, con el rifle apuntando hacia las sombras. El riesgo era enorme, pero no teníamos opción. Habíamos perdido a 2 de los nuestros, y el críptido se volvía más agresivo con cada ataque. Era como si supiera que estábamos desesperados por escapar. La trampa estaba en una zona de almacenamiento al final de un largo pasillo. Había sido diseñada para contener materiales peligrosos y tenía sistemas de control de temperatura avanzados. Nuestro objetivo era guiar al críptido hasta allí y luego cerrar las puertas para mantenerlo atrapado. Sabíamos que no sería fácil, el críptido era rápido, fuerte y astuto. Pero teníamos que intentarlo. Torres se quedó con el generador, preparado para atraer al críptido hacia el pasillo. Johnson estaba a cargo de cerrar las puertas cuando la criatura estuviera dentro.
Roberts y yo nos colocamos a ambos lados del pasillo, listos para cubrir a Torres mientras él encendía el generador y atraía al críptido. El ambiente era tenso. El frío se hacía más intenso, y el susurro en el aire era como un murmullo siniestro, casi como si la criatura estuviera hablando entre dientes. El generador emitía un calor intenso, y sabíamos que eso llamaría la atención del críptido. Hice señas para que Torres lo activara, y el generador comenzó a zumbar con fuerza, generando una ola de calor que se extendió por el pasillo. Esperamos en silencio, cada uno en su posición, sabiendo que el críptido podría aparecer en cualquier momento. El calor del generador era nuestra única esperanza de atraerlo, pero también podía volverse en nuestra contra si la criatura decidía atacarnos antes de llegar a la trampa. El primer indicio de la presencia del críptido fue el susurro en el aire. Se hizo más fuerte, como un viento frío recorriendo el pasillo. Luego, una ráfaga de viento helado nos golpeó, y el generador comenzó a parpadear, como si algo estuviera interfiriendo con su funcionamiento. Roberts levantó el rifle, preparándose para disparar, pero no había nada a la vista. De repente, el críptido atacó desde las sombras. Fue rápido, un borrón de frío y sombras que se movió a través del pasillo. Torres fue el primero en ser golpeado, lanzado contra la pared con una fuerza brutal. Robert y yo disparamos hacia la dirección del ataque, pero el críptido era demasiado rápido. Se movió entre nosotros como un relámpago, atacando antes de que pudiéramos reaccionar. Torres estaba herido, pero logró levantarse y retroceder hacia el generador, aún funcionando. Johnson corrió hacia las puertas para prepararlas para el cierre. El críptido estaba jugando con nosotros, atacando y luego desapareciendo en las sombras, usando el frío y el susurro para desorientarnos. A pesar del ataque, logramos mantener el generador en funcionamiento, y el calor comenzó a atraer al críptido hacia el pasillo. Ordené que nos moviéramos hacia la trampa, manteniendo nuestras armas listas para disparar si el críptido atacaba de nuevo. El frío se hacía más intenso, y el susurro era como un eco constante, reverberando en las paredes del pasillo. Cuando llegamos a la trampa, di la señal para cerrar las puertas. Johnson activó el mecanismo, y las puertas se cerraron con un estruendo ensordecedor. Pero justo cuando pensábamos que lo habíamos logrado, el críptido atacó de nuevo, golpeando las puertas con una fuerza increíble. Johnson activó el sistema de alta temperatura, esperando que eso mantuviera al críptido contenido. El sistema de alta temperatura comenzó a funcionar, y el calor dentro de la trampa aumentó rápidamente. El críptido rugió y golpeó las puertas con violencia, pero parecía que la temperatura estaba debilitándolo. No perdimos tiempo y corrimos hacia la salida. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo, el sistema de alta temperatura podría no ser suficiente para contenerlo por mucho tiempo, y cualquier error podría ser fatal. El pasillo que conducía a la salida estaba oscuro y lleno de escombros. Las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras inquietantes que se movían con cada paso. El frío había desaparecido, pero el susurro aún persistía, como un eco lejano que reverberaba en las paredes. Roberts iba el primero, con Torres y Johnson siguiéndole, yo de retaguardia, listo para reaccionar en caso de un ataque inesperado. A medida que avanzábamos hacia la salida, el sistema de seguridad comenzó a fallar. Las puertas de emergencia no respondían, y algunos de los paneles de control estaban completamente destruidos. Intenté abrir una de las puertas manualmente, pero estaba bloqueada desde el otro lado. «Debemos encontrar otra ruta», grité, sabiendo que cada segundo contaba. La adrenalina y el miedo nos impulsaban a avanzar rápidamente, pero cada paso era un riesgo. El sistema de alta temperatura podría no ser suficiente para contener al ser que habíamos logrado atrapar, y sabíamos que podría escapar en cualquier momento. Fuimos por un pasillo lateral, buscando una ruta alternativa hacia la salida. El pasillo estaba en mejor estado, pero las luces parpadeaban con mayor frecuencia, y el susurro se hacía más fuerte. Johnson sugirió usar minas para abrir una ruta hacia la salida, pero decidí que era demasiado peligroso. La base estaba en un estado precario, y podría causar un derrumbe estructural. Tuvimos que encontrar una forma de salir sin causar más daño, todo mientras el críptido podría escapar de la trampa. El siguiente obstáculo fue un pasillo bloqueado por una puerta metálica.
El panel de control estaba completamente destruido, y no había forma de abrirla manualmente. Torres intentó usar sus herramientas para desbloquear el mecanismo, pero el sistema estaba demasiado dañado. Les indiqué que retrocediéramos y buscáramos otra ruta. La adrenalina corría por nuestras venas mientras luchábamos por encontrar una salida. El miedo era evidente, y sabíamos que cualquier error podría ser fatal. La última ruta hacia la salida fue un pasillo estrecho que conducía a una puerta de emergencia. Ordené a Johnson que intentara abrirla mientras el resto de nosotros cubría su espalda. Johnson logró abrir la puerta y corrimos hacia la salida. El pasillo era largo y oscuro, y el sonido de nuestros pasos resonaba con fuerza. La adrenalina nos impulsaba hacia adelante, pero sabíamos que el críptido podría aparecer en cualquier momento. El miedo y la urgencia nos empujaban a correr más rápido, sabiendo que nuestra vida dependía de salir de esa base antes de que el críptido escapara. La huida fue intensa. El sistema de seguridad fallaba por todas partes. Pero sabíamos que debíamos seguir adelante, sin mirar atrás, hasta llegar a la salida y escapar de esa base maldita. La adrenalina y el miedo nos impulsaban, sabiendo que el tiempo era nuestro enemigo y que el críptido no nos daría otra oportunidad. El pasillo que conducía a la salida del túnel estaba oscuro y claustrofóbico. El frío y el susurro habían regresado, por lo que el críptido podría atacar en cualquier momento. Ya habíamos perdido a 2 compañeros, y Torres estaba herido, pero sabíamos que la única manera de honrar sus sacrificios era salir de la base con vida y contar lo que habíamos encontrado. Cada paso que dábamos resonaba con un eco inquietante, y el susurro en el aire parecía burlarse de nosotros, recordándonos que el críptido aún estaba cerca. Finalmente, llegamos a la salida del túnel. La puerta estaba ligeramente entreabierta, pero parecía segura. La empujé con cautela, y una ráfaga de viento nos golpeó en la cara. La noche era oscura y el bosque se extendía ante nosotros como un laberinto sombrío. La luz de la luna apenas iluminaba el bosque, creando sombras alargadas que se movían con el viento. El frío era intenso, y el susurro parecía seguirnos desde la base. Les guié hacia un sendero que conducía al punto de extracción, pero el camino estaba lleno de obstáculos, ramas caídas, árboles retorcidos y zonas de terreno inestable. Cada paso era un riesgo, y la sensación de ser observados no nos abandonaba. El helicóptero estaba programado para recogernos, pero sabíamos que el tiempo era crítico. El críptido podría escapar de la trampa y seguirnos al exterior, y no queríamos estar en el bosque cuando eso ocurriera. Nos manteníamos a un ritmo rápido, animándonos a avanzar a través del bosque, utilizando linternas para iluminar el camino y mantenernos en formación. A medida que avanzábamos por el sendero, escuchábamos ruidos extraños en el bosque. Era difícil saber si era solo el viento entre los árboles o algo más. El susurro se hacía más fuerte, como un eco persistente que nos seguía. El punto de extracción estaba en un claro, pero llegar allí no fue fácil. El terreno era traicionero, y cada paso requería atención y cuidado para no tropezar con las raíces y las rocas. Nos movíamos con rapidez, pero siempre atentos a cualquier señal de peligro. Sabíamos que el críptido podría aparecer en cualquier momento, y debíamos estar preparados para luchar si era necesario. Finalmente, llegamos al claro donde el helicóptero nos esperaba. Las luces del helicóptero eran un faro de esperanza en la oscuridad del bosque. El piloto nos vio llegar y comenzó a prepararse para el despegue. Johnson subió primero, luego, Torres y Roberts, yo fui el último en subir, asegurándome de que todos estuvieran a bordo antes de cerrar la puerta del helicóptero. Justo cuando comenzamos a despegar, el susurro en el aire se convirtió en un rugido distante. Era el críptido, y sabíamos que habíamos escapado por muy poco. El helicóptero se elevó, alejándonos del bosque y de la base maldita, pero el eco del susurro aún resonaba en nuestras mentes. El vuelo de regreso a la base de operaciones especiales fue en un silencio tenso. Nadie hablaba, pero todos sabíamos que lo que habíamos encontrado era más grande de lo que podíamos imaginar. Sabíamos que estábamos entrando en territorio peligroso. Al aterrizar, nos recibió un equipo de oficiales y personal médico. Torres fue llevado inmediatamente para tratarlo, mientras Roberts, Johnson y yo fuimos escoltados a una sala de reuniones para el interrogatorio.
Nos esperaba un grupo de oficiales de alto rango, pero algo en sus expresiones nos hizo entender que esto no iba a ser un interrogatorio normal. Comencé a explicar lo sucedido en la base, desde la desaparición del personal hasta el críptido. Pero a medida que hablaba, noté que los oficiales superiores no parecían sorprendidos. Había algo en sus miradas, una frialdad calculada, como si ya supieran todo lo que estaba diciendo. Cuando entregué los documentos y los informes clasificados que habíamos encontrado, uno de los oficiales se levantó y me pidió que dejara de hablar. «Esto es altamente clasificado», dijo, con tono firme y autoritario. «Nadie debe saber lo que ocurrió en esa base. ¿Entienden?». Intenté argumentar, explicando que el críptido era un peligro para la seguridad nacional y que debíamos tomar medidas para evitar que algo así volviera a ocurrir. Pero los oficiales no estaban interesados en discutir. Nos dijeron que el incidente sería manejado por niveles superiores y que nuestro único trabajo era mantener la boca cerrada. La situación era surrealista. Nos habían enviado a una misión secreta, arriesgamos nuestras vidas, y ahora nos decían que no podíamos hablar de lo que habíamos encontrado. No estaba de acuerdo, pero los oficiales nos dejaron claro que, si hablábamos, sería tomado como traición. Salimos de la sala de reuniones en silencio, sabiendo que no podíamos hablar con nadie fuera del equipo sobre lo que había sucedido. El ambiente en la base de operaciones era tenso, y noté que algunos de los otros soldados nos miraban de forma extraña, como si supieran algo que nosotros no. A medida que intentábamos encontrar respuestas, nos dimos cuenta de que el gobierno estaba involucrado en algo más grande de lo que habíamos imaginado. Había rumores de experimentos genéticos secretos, y el críptido era solo la punta del iceberg. Tenía un mal presentimiento, como si estuviéramos en el centro de una conspiración que no comprendíamos por completo. La sensación de peligro era constante. Sentíamos que nos estaban siguiendo, como si cada paso que dábamos fuera observado. Sabíamos que nuestras vidas corrían peligro si revelábamos lo que habíamos visto, pero también sabía que la verdad debía salir a la luz. Decidimos que debíamos ser cautelosos, pero no podíamos simplemente ignorar lo que había sucedido en la base. Apuntamos todos los detalles de la misión, registrando todo lo que había visto y experimentado, antes de guardarlo en una caja fuerte. Pensé que era importante tener un registro en caso de que algo nos pasara. Pedí a mis compañeros que hicieran lo mismo, asegurándonos de tener pruebas de lo que habíamos encontrado. Sabíamos que estábamos entrando en terreno peligroso, pero también sabíamos que la verdad era importante. El silencio forzado y las amenazas de los superiores solo nos dieron más razones para luchar por la verdad. Habíamos sobrevivido al críptido y a la base destruida, pero sabíamos que nuestra lucha apenas comenzaba. Ese ser aún sigue ahí fuera, esperando el momento para atacar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.